Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo ha ido evolucionando esta situación con respecto a la crisis que hemos estado viviendo y por qué, en mi opinión, lo peor aún está por venir y lamentablemente todavía estamos lejos de llegar a ese final de ese famosísimo bear market que hemos estado viviendo. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo, si les gusta el contenido, pueden apoyar con un like y obviamente suscribiéndose al canal. Comencemos. Bueno, uno de los primeros puntos que tenemos que ver es cómo estaba el mercado. Específicamente estamos viendo el Nasdaq 100, que es uno de los tres índices más importantes y normalmente es el más volátil. Entonces esto es bueno porque nos dice más o menos cómo va yendo la cosa, ¿no? Si nos damos cuenta, en el punto más bajo que fue por ahí de junio, julio, llegamos a estar un 34% por debajo aproximadamente, lo cual es una barbaridad, ¿no? También quiero aclarar eso, ¿no? Estas caídas tan grandes no son tan comunes en el mercado, ¿no? Caídas del 10%, 15%, bastante comunes. Caídas de más del 20%, que son los considerados bear markets, no son muy comunes, ¿no? Pasan en pocas ocasiones. Pero bueno, el detalle aquí es que si observamos, hubo una caída demasiado fuerte, ¿no? Que es lo que me preguntaban muchos, me estaban diciendo, oye, cuando empezó a subir, cuando estábamos más o menos por acá, la gente empezó a preguntar, oye, ¿qué pasó? Ya se subió el mercado, ya se acabó la crisis, no sé qué, y ahora la cosa está mejorando. Les decía, no, espérense todavía. Para empezar, septiembre es históricamente uno de los peores meses, que eso lo vimos en un video anterior, del mercado, ¿no? Y además, la situación todavía hay mucha incertidumbre con respecto, sí al ambiente macroeconómico y el ambiente geopolítico, pero más aún con respecto a la inflación, ¿no? Todavía no hemos estado observando que empiece a bajar. Ya tenemos algunos indicadores, como vimos en el video anterior, que las materias primas ya por fin están empezando a bajar, la gasolina igual, pero todavía hay ciertos componentes que simple y sencillamente no están cediendo. Sin embargo, por eso es importante ver un poco a futuro y entender qué es lo que ha estado sucediendo. Ahora, a raíz de este día, no me acuerdo si fue este día o fue el siguiente, pero a raíz de básicamente cuando sacan el reporte de inflación de agosto, nos damos cuenta que la inflación no está cediendo como esperábamos, ¿no? Entonces el mercado se asusta y empieza otra vez la bajada. Ahorita estamos un 30% por debajo, que sigue siendo una brutalidad. Y no se les haga raro que sigamos un poquito así, 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 y rompamos este mínimo, posiblemente llegar hasta acá, hasta los 3.000 puntos, más o menos a niveles pre-COVID, y luego ya podamos ver una recuperación. En general la situación no pinta nada bien. Específicamente, como les decía, creo que lo más importante fue el reporte de agosto que salió y tuvimos una inflación del 8.3% cuando todos esperaban una inflación del 8.1%, ¿no? Entonces, básicamente nos está diciendo que la inflación no está cediendo tanto como se pensaba. Y eso es muy importante porque ojalá fuera tan fácil, ¿no? Como apretar un switch y ¡pum! Se va a desaparecer la inflación, ¿no? Pero la inflación es un fenómeno inclusive psicológico, que es sumamente complicado de controlar, ¿no? Son demasiadas variables y ahorita hay inflación en tantos sectores que es algo muy complicado y que no se va a poder arreglar a corto plazo, ¿no? Inclusive existe la posibilidad de que no lleguemos a los niveles inflacionarios por debajo del 2% que estamos acostumbrados, hablando del dólar obviamente, hasta en unos 5 años, ¿no? Porque, insisto, la situación está más complicada. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos que les he comentado? A partir de aquí, a partir de específicamente octubre, se empieza a volver más fácil la cosa porque cada vez vamos comparando contra números más altos. Y como es comparación año con año, ahora sí yo espero que esto ya empiece a bajar lentamente, posiblemente hasta llegar a un 4 o 5%, que es lo que la mayoría del mercado estima en el próximo año. Ahora, vamos a ver cómo está en septiembre. En septiembre se espera que se quede en 8.3 la inflación, es decir, que se mantenga por aquí, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor tenemos una sorpresa negativa o positiva, que sería lo ideal, pero lo veo un poco complicado, sobre todo como está la situación en varias materias primas que han empezado a volver a retomar un ciclo alcista y algunos precios, sobre todo en el sector servicios, han estado bastante renuentes a bajar. Esto se va a controlar, ¿no? Tampoco se alteren, se va a controlar. Lo único malo es que va a haber un daño colateral definitivamente. Definitivamente vamos a ver en esa recesión, que dicen que no es recesión, pero sabemos que estamos en una recesión y la cosa va a seguir empeorando. Ahora, otro punto que quiero decir, se me hizo un análisis bastante interesante, ¿no? Pero antes de llegar a esto,
hay que aclarar que la inflación es mala para todos. Este año, si invertiste en acciones, perdiste dinero. Si invertiste en bonos, perdiste dinero. Si invertiste en efectivo, perdiste dinero. O sea, si no invertiste en nada, te quedaste por la inflación, ¿no? Entonces, este año ha sido un año, si invertiste en criptomonedas, perdiste dinero. Este año ha sido un año muy malo para todos y cada uno de las áreas, de los activos que puedes invertir. Creo que la excepción hasta el momento ha sido real estate, pero ya empezó a caer en varios lugares en Estados Unidos. Y obviamente la excepción pues sí ha sido definitivamente el sector energético, pero mucho gracias a la guerra de Rusia y Ucrania. A lo mejor si no hubiera pasado eso, la cosa sería un poco complicada, un poco diferente, pero bueno, la cosa sigue así. Entonces básicamente si uno invertiste en el sector energético, ha sido la excepción, creo que el único activo que te ha dado un retorno real positivo. Fuera de eso, todo ha sido bastante malo. Pero bueno, llegando a esta tablita está bastante interesante porque nos demuestra igual un poco qué es lo que pasa. Si se dan cuenta, esos son los niveles de inflación y aquí vemos cuál es el P ratio del S&P 500 que ha tenido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en un entorno normal, por así decirlo, entre el 3.5 y el 6.5 de inflación, que es inflación un poquito más elevada, sobre todo para Estados Unidos, pero no es algo fuera de control. Vemos que el S&P 500 tiene un PE ratio bastante normal, ¿no? Entre 15.8, 15.5, 16.7, que ha sido lo que siempre ha tenido, ¿no? Siempre ha estado entre 15 y 16 veces utilidades. Ahora, si la inflación cae por debajo del 3.5%, ya vemos múltiplos mucho más altos, ¿no? Sobre 20 veces utilidades, que es lo que habíamos estado viviendo antes de la pandemia, ¿no? Esos eran los niveles inflacionarios que tenía el dólar. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos estado en niveles arriba del 6.5%. Y cuando estamos en esos niveles vemos que hay una destrucción muy importante en el múltiplo, ¿no? Estamos hablando de múltiplos de 12, de 9 veces utilidades. Y eso se debe igual a que obviamente con inflación tan alta, pues el Banco Central se ve obligado a subir las tasas. Y si suben las tasas, obviamente suben los requerimientos de retorno y por ende bajan los múltiplos, ¿no? Pero esto es algo bastante interesante porque en teoría, si el siguiente año la cosa se normaliza hasta cierto punto como se espera, podríamos regresar a los múltiplos de 15 y 16 veces utilidades, que ha sido, insisto, en lo histórico. Estos múltiplos, olvídense de ellos en un buen rato, porque no vamos a llegar. Y obviamente, y también estos múltiplos que vemos acá, lo veo muy difícil que se mantengan, ¿no? O sea, ver el S&P 500 a 12 veces utilidades sería algo que no veríamos, creo que desde los años 70, si no estoy mal. Corrígame si no, bueno, la crisis de 2008 a lo mejor llevó por ahí a esos niveles, pero serían niveles muy, muy bajos, ¿no? Y no creo que sean sostenibles. O sea, una inflación del 7% de manera sostenible está muy complicado. Sobre todo porque el Banco Central está tomando medidas. A lo mejor si no hiciera nada, pues sí pudiéramos llegar a esos niveles. Ahora, este es un panorama interesante, porque ¿qué pasa si todo sale bien? Insisto, si todo sale bien. Si todo sale bien, estamos pronosticando que en el 2023 las utilidades del S&P 500 en total serían de 235 puntos. Si a esto lo multiplicamos por los múltiplos que vimos con una inflación moderada de 16 veces utilidades, obtenemos que a finales de 2023 deberíamos de cerrar en un nivel aproximado de 3.760. ¿Cuáles son las malas noticias? Que si lo comparamos con los niveles actuales de 3.870 puntos, pues básicamente estamos hablando de que en un año y un poquito más, el S&P 500 básicamente no va a hacer nada. No significa que se vaya a quedar estático, porque sabemos que hay volatilidad, pero a lo mejor cae, sube, vuelve a caer, vuelve a subir y se queda mantenido el nivel, o a lo mejor cae un montón y se empieza a recuperar y llega a los 3.700. Hay varias maneras de lograr ese objetivo, pero el punto es que este es un escenario positivo, ¿no? Entonces, hemos llegado a un punto de que lo mejor que nos puede pasar es que no caiga, que se mantenga, pero no estamos hablando de un crecimiento y mucho menos, ¿no? Estamos hablando de un cambio nulo, lo cual es bastante malo por el mercado, sobre todo considerando que hay inflación, básicamente tu rendimiento real sería negativo. Ahora, insisto, ese es el escenario que para mí es optimista, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasaría si las utilidades bajan? Es un punto muy importante porque, en mi opinión, estas utilidades siguen siendo bastante optimistas porque estamos diciendo que en el 2022 van a crecer un 3% y en el 2023 un 9.3%, que es un montón, ¿no? Insisto, para toda la economía, para el S&P 500. Ahora, ¿qué pasa si por la recesión que está causando la Fed, etcétera, la cosa empeora y las utilidades no son de 235, son a lo mejor de 200? ¿Ok? Ya nos metemos en un problema, ¿no? Porque estuviéramos hablando
de niveles del S&P 500 de los 3.000 puntos, que sería una caída extra, básicamente al nivel que estamos, de aproximadamente un 20-30% más, ¿no? Entonces, hay que considerar eso, es una realidad, puede suceder, ¿no? Yo creo que es un escenario a lo mejor un poco negativo, pero puede suceder. Yo creo que en el mejor de los casos se cumplen esas predicciones y nos encontramos más o menos en esos niveles. Ahora, si por alguna razón pasa algo extraordinario y la economía empieza a mejorar de manera abrupta y las utilidades son a lo mejor de 250, pues tendríamos un escenario positivo. Pero honestamente, viendo todo lo que hemos visto, viendo todo lo que han reportado las empresas, lo noto bastante complicado, ¿no? Por no decir irreal. Yo creo que el escenario base es este, es decir, básicamente es un año sin rendimientos de ningún tipo, tampoco van a haber pérdidas, pero sin rendimientos de ningún tipo. Ahora, otro punto muy importante es que la recesión sigue ganando fuerza, ¿no? Y este es un indicador que se llama el GDP Now, que se os ha demostrado en varias ocasiones. Básicamente es una estimación de cuánto va a ser el GDP en el trimestre actual, que se va actualizando dependiendo de lo que vayan sacando. Entonces, mientras más cerca estemos a que se acabe el trimestre, pues obviamente más certera va a ser esta estimación. Si notamos a principios de agosto, en mi opinión, las estimaciones eran bastante optimistas, ¿no? De un crecimiento del 2.5%, o sea, arriba del 2%, luego un crecimiento del 1%, volvimos a estimaciones un poco optimistas. Sin embargo, una vez que tomamos en cuenta las últimas noticias económicas y cómo estaba la situación actual, vemos que inclusive este forecast ha bajado hasta 0.5% de crecimiento en el tercer trimestre de la economía. Recordemos que la economía americana lleva 2 trimestres consecutivos básicamente sin crecimiento, específicamente con decrecimiento. Ahora, ver un tercer trimestre consecutivo con decrecimiento sería algo bastante negativo, y si a alguno le quedaba la duda de que había recesión, básicamente esto iba a venir a asegurarlo. Ahora no sabemos cómo va a pasar, todavía el trimestre está a punto de terminar, faltan 15 días, sin embargo el dato del GDP creo que sale un mes después, entonces hasta finales de octubre vamos a saber qué es lo que realmente sucedió, pero insisto, no se les haga nada raro de ver otro tercer trimestre consecutivo negativo. Y se los digo porque todavía una semana antes, la semana anterior, FedEx sacó resultados y nos dimos cuenta de que sus estimaciones eran demasiado optimistas, sus ventas cayeron de manera importante y sus utilidades igual, y pues obviamente la paquetería siempre nos dice más o menos cómo va la economía, sobre todo en tema de consumos de bienes. Eso es algo sumamente negativo, entonces insisto, no se les haga nada raro ver niveles de un tercer trimestre consecutivo en declive. Ahora, finalmente, el último punto que siempre me gusta tocar es el mercado laboral. Si pueden ver, en agosto seguimos con los layoffs, con los despidos, estos específicamente empresas tecnológicas, básicamente igual que julio. No llegamos a niveles de junio, pero seguimos en un nivel bastante elevado comparado con la media que habíamos estado manejando. Específicamente en el mes de septiembre ya llevamos 7.000 despidos, 7.258. No se les haga raro ver este número terminar en 14, 15 más o menos, en bajada con respecto a esto, pero una vez que sigamos viendo los resultados, que las empresas sigan reportando, insisto, el mercado laboral va a empeorar lentamente, definitivamente, porque les digo que el tema humano es algún gasto que tratan de evitar recortar las empresas a toda costa, pero conforme las utilidades bajan, se van a ver obligados a tomar medidas más drásticas. Ahora, otro punto importante es que si se dan cuenta, el número de openings, es decir, el número de vacantes disponibles en las empresas de tecnología, igual ha ido bajando, específicamente más importantemente. De hecho, nos damos cuenta que ha bajado un 35.9% desde su pico más alto, que fue más o menos por acá. Entonces, ¿qué significa esto? Que igual a lo mejor algunas empresas todavía no están despidiendo, pero definitivamente ya dejaron de contratar, ¿no? Entonces, eso también es algo más importante y mete más presión al mercado laboral. Insisto, no se les haga raro ver ese 3.7% de tasas de empleo ir subiendo de manera importante cada mes hasta llegar a, yo creo que hasta un 5% de desempleo, y vamos a ver ahora sí qué hace el Banco Central ante una economía tan débil, y vamos a ver cómo se da la inflación, que es sumamente importante, porque yo creo que mientras no sea la inflación, el Banco Central no va a tener piedad y va a tener que infligir dolor a la economía con tal de poder curar esta enfermedad tan grave que es la inflación, ¿no? Pero bueno,
Creo que eso es todo por el video de hoy. Como siempre, si les gusta el contenido, pueden apoyar y nos vemos en el próximo.